Hola chicos, ¿cómo están? Seguimos en comunicación y vamos a iniciar la unidad 3, la contabilidad y el proceso contable. Fíjense que dice primera parte, la hemos dividido en varias partes para hacer un estudio gradual y progresivo. Eh, en esta unidad, fíjense que remarcamos el tema del proceso contable, o sea que nos vamos a introducir en la parte técnica de la contabilidad. Recuerden que cuando nosotros estudiamos la unidad 1 dijimos que había una controversia académica entre considerar a la contabilidad como una ciencia o como una tecnología social. Más allá de esa controversia, ¿sí?, que tiene adeptos de ambos lados, sí o sí, para cumplir con el objetivo, como toda disciplina organizada, necesita de una parte técnica. Nosotros vamos a empezar a estudiar en esta unidad justamente esa parte técnica que la contabilidad como disciplina científica necesita para poder cumplir con su objetivo. Y siempre tenemos que recordar cuál es el objetivo: generar información para la toma de decisiones. Así que comenzamos. Si ustedes recuerdan, este cuadro ya lo habíamos visto, es el cuadro de Fra Luca Pacioli, un monje italiano que vivió en el siglo XV y murió en el XVI, en 1517, pero que en 1494 escribió una obra sumamente importante para nosotros. En realidad él era matemático y escribió una obra de 14 tomos que se llama Suma de aritmética y geometría de las proporciones y de las proporcionalidades. Pero en el tratado o tomo 11, en el título noveno, escribió específicamente acerca de las cuentas y las escrituras. Fíjense en el año 1494. Este señor es muy importante para nosotros porque él sistematizó una serie de prácticas que se venían dando a lo largo de los siglos, a partir del siglo XII en adelante, en las distintas ciudades italianas dedicadas al comercio. Y la sistematización que hizo persiste hasta nuestros días casi sin variantes. Así que, o sea, en sus principios básicos no hay variantes. Sí hay variantes en los aspectos más técnicos. Así que es muy importante. Fíjense lo que él escribió. Esto ya lo habíamos visto también. Él dijo que había tres cosas fundamentales para poder ser un buen comerciante, dedicarse al comercio, ¿sí? En primera el dinero, en segunda ser tener un buen contador. Y la última dijo, la tercera y última cosa necesaria es la de registrar y anotar todos los negocios de manera ordenada a fin de que se pueda tener noticia de cada uno de ellos con rapidez. Acá esto lo resaltamos. ¿Por qué? Porque esta parte es la que nos da pie para estudiar esta unidad. Registrar y anotar todos los negocios de manera ordenada. Fíjense que hasta ahora nosotros algo estuvimos haciendo. De manera ordenada y por ahí capaz no tanto. Entonces vamos a buscar un orden. Pero sí ordenamos algo. Separamos los movimientos del activo, de los movimientos de los resultados negativos, de los movimientos del pasivo, del patrimonio neto inicial y de los resultados positivos. Así que un orden tenemos. Es el orden por la naturaleza de los elementos que componen la ecuación patrimonial. Dice, a fin de que se pueda tener noticias. Nosotros podríamos cambiar eso ya en nuestro siglo XXI, a fin de que se pueda tener información rápida. Bien, continuamos. Siempre que tenemos que recordar que el objeto de estudio de la contabilidad es el patrimonio de cualquier ente, no el patrimonio de las empresas. Nosotros nos vamos a estar refiriendo mucho a las empresas porque nos resulta mucho más didáctico, ¿sí?, para que ustedes lo entiendan. Pero cualquier ente puede tener un patrimonio. El propósito, o sea, ¿por qué quiero estudiar ese patrimonio? Porque quiero mejorar el proceso decisorio. ¿Y cuál es el objetivo entonces?
generar información, o sea, ¿para qué? Para generar información para la gestión y el control, y para medir los elementos y las variaciones que generan. Entonces, ¿qué hay que recordar siempre? Que partimos nosotros de una estructura patrimonial básica, pero esa estructura patrimonial básica que es estática en ese momento no queda para siempre así, sino que el ente en marcha, yo ahí puse empresa, pero bueno, puede ser cualquier ente en marcha, va a realizar hechos económicos y estos hechos económicos generan variaciones patrimoniales. Algunos que no cambian la cuantía del patrimonio neto, pero hay otros que sí. Esas, justamente, recuerden que en la unidad 2 vimos al final que había dos tipos de variaciones que modifican el patrimonio neto. Las variaciones modificativas generadas por actividades con terceros, y esas son las que generan los resultados. Y las variaciones patrimoniales modificativas generadas por operaciones con los socios. ¿Se acuerdan? Aportes y distribuciones. Nosotros nos centramos acá para este estudio, después vamos a ir incluyendo todo el resto, pero para este estudio nos vamos a centrar en las variaciones patrimoniales modificativas por operaciones con terceros, o sea, las que generan resultados devengados. Estos resultados devengados alteran la estructura patrimonial esta inicial, no ya solo entre el activo y el pasivo, sino que lo alteran en el patrimonio neto. Bien, esto fíjense que estamos juntando ya todos los conceptos que vimos en la unidad 1 y en la unidad 2. Partimos de la 2 y después lo cerramos con la 1, pero ya estamos incluyendo todos. Entonces, este señor siempre o cuando uno hace una inversión que se pregunta, ¿y cómo va? ¿No es cierto? ¿Cómo va la empresa? ¿Cómo va el ente en general? ¿Tá? ¿Y qué podemos hacer? Y para saber cómo va y qué podemos hacer hacia el futuro, necesitamos información. Y esta información tenemos que recordar que es un conocimiento. Ese conocimiento reduce el grado de incertidumbre. Además de reducir el grado de incertidumbre, tiene que tener una característica intrínseca y especial, que es la que sea útil para tomar decisiones y que pueda ser comunicado en un formato entendible. Y la definición tradicional de información es que es un conjunto de datos sometidos a un proceso. Nos vamos a valer de esta definición tradicional para comenzar justamente a estudiar elementos de esta unidad. Cuando hablamos de información, tenemos que hablar de los tres aspectos de la información contable: el aspecto financiero, el aspecto patrimonial y el aspecto económico. Cuando hablamos de aspectos, recuerden ustedes que cuando hablamos de aspecto financiero, la ecuación patrimonial tuvo una explicación financiera a través de las fuentes de financiación, de los recursos y por lo tanto de los orígenes de los fondos y de la aplicación de esos fondos. O sea que es muy importante ese aspecto, porque eso nos da fundamento a la información patrimonial, la ecuación patrimonial. Y esa ecuación patrimonial va a variar si el ente realiza operaciones con terceros que le generen resultados. Y dijimos que el resultado, es un concepto económico. O sea, es el aumento o la disminución de la riqueza. No solamente del dinero, sino de los bienes y de las deudas en general. Esto que quede bien en claro, ¿sí? Cada vez que hablemos de información vamos a estar hablando de estos tres elementos básicos en la información: financiera, patrimonial y económica. De hecho, internacionalmente a la información contable la información contable es conocida como información financiera, porque da el fundamento. Cuando nosotros hablamos de información de carácter financiero, tenemos que recordar cuál es el encuadre económico actual. Eh, Esto puede llegar a cambiar o no dependiendo de el impacto económico que por ejemplo, esta pandemia pueda llegar a tener.
Recordar que los esquemas económicos no fueron inamovibles a lo largo del tiempo, sino que se fueron generando variaciones, ¿sí? En estos momentos, en la actualidad que estamos viviendo, el esquema económico, el encuadre económico vigente en casi todo el mundo es el del capitalismo y específicamente el capitalismo financiero. Eh, bueno, quizás todos sepan medianamente qué es el capitalismo, pero si por ahí no lo identifican bien, recuerden que en economía están viendo, ¿sí?, los fundamentos del capitalismo, ¿sí? El libre juego de la oferta y la demanda, ¿sí? Los mercados de competencia perfecta, el Estado que solamente interviene en momentos específicos y para determinadas actividades, ¿sí? Entonces, ese capitalismo tiene distintas variantes, pero en términos generales, más allá de las variantes que podamos llegar a tener, eh, lo que importa en la actualidad es el flujo de dinero, el flujo de fondos, el flujo financiero. Entonces, importa saber de dónde viene el dinero y a dónde fue a parar. Y entonces lo que importa es justamente el movimiento que hace el dinero en la economía. El país que defiende este capitalismo más básico, o sea, que no tiene casi variantes, es justamente Estados Unidos, en el que todo se rige por este mercado, ¿sí?, de oferta y demanda, todo. Y al decir todo, no solamente las mercaderías, sino el trabajo, la educación, la sanidad, todo. A diferencia, por ejemplo, nuestro país u otros países que tienen alguna intervención, ¿sí? Entonces, con este esquema de capitalismo financiero, ¿sí?, lo que vamos a obtener es información contable con fundamento financiero. Lo que decíamos recién, ¿sí? Lo que yo estoy registrando como devengado es lo que ya generó movimiento financiero o puede generar en el futuro movimiento financiero. Pero lo que está devengado se registra, se anota como variación patrimonial sin importar si hay movimiento financiero. Porque o ya lo registró o lo va a registrar. Entonces, para poder generar esta información, vamos a ver justamente eh, en base a qué, ¿sí?, elementos podemos generar todo esto. Cuando nosotros hablamos de la generación de información, y esto tiene que ver con lo que había escrito Luca Pacioli, vamos a tomar en cuenta un concepto, una teoría, ¿sí?, que se desarrolló a lo largo del siglo XX. Apareció antes de la Segunda Guerra Mundial, en la década de 1930, tuvo una evolución muy grande durante la Segunda Guerra Mundial y sus años posteriores, y en los años 50 eh, tuvo un gran auge en el conocimiento y en el desarrollo de las tecnologías de la computación. Eh, y es la idea de sistema. Esta idea de sistema, que apareció justamente para la información específicamente, se aplicó a todas las otras disciplinas. Entonces nosotros desde el punto de vista de la educación hablamos de un sistema educativo, desde el punto de vista de la biología hablamos de un sistema biológico, de un sistema de nuestro sistema nervioso, el aparato digestivo, el aparato respiratorio, que son también sistemas. Eh, y esta idea de sistemas, en principio, ¿qué es un sistema? Por ahí capaz tienen alguna idea de qué es un sistema. Eh, Sistemas, básicamente, en una noción muy básica, es un conjunto de elementos que tienen un objetivo en común y que si este conjunto de elementos no funciona armónicamente, o sea, si alguno de ellos falla, falla todo el conjunto y por lo tanto no se cumple el objetivo. Desde el punto de vista de la información, o sea, además, todo sistema, ¿sí?, cumple una determinada regla que se traslada justamente de las teorías de la información. Desde el punto de vista de la información, este sistema necesita captar datos.
esos datos necesitan ser sometidos a un proceso propiamente dicho, y de ese proceso surge la información que tendrá que ser comunicada, ¿se acuerdan? Con una de las definiciones también, con uno de los elementos, en un formato entendible. Esta es la idea justamente de sistema. Entonces, necesitamos, y como dijimos, todo sistema necesita de un conjunto de elementos. Necesitamos datos, necesitamos un proceso propiamente dicho y necesitamos de información. El sistema en sí involucra un proceso, ¿sí? Una serie de etapas. Pero para cada una de esas etapas vamos a necesitar elementos específicos. ¿Y qué elementos constituyen un sistema de información? Y específicamente para nosotros un sistema de información contable. Vamos a necesitar soportes de entrada, porque necesitamos saber cómo vamos a captar los hechos económicos. Vamos a necesitar soportes de registro y de almacenamiento. Esto es la parte puramente técnica de la contabilidad. Ahora, la parte teórica es necesaria. Necesitamos conceptos: activo, pasivo, patrimonio neto, resultado positivo, resultado negativo, variaciones patrimoniales, eh, todo este bagaje que fuimos construyendo entre la unidad 2 y la unidad 1. Criterios y métodos, eso es lo que vamos a incorporar a partir de ahora. Pero estos elementos por sí solos no pueden, de momento, ¿sí?, generar cumplir con la función del sistema contable. De momento, ¿sí? O sea, necesitamos por ahora todavía al ser humano. ¿Por qué digo de momento? Porque con los avances de la inteligencia artificial cada vez es menor la intervención del ser humano. Pero todavía es muy, muy, pero muy importante. O sea que entre todos estos elementos, ¿sí?, aspectos puramente técnicos, aspectos más teóricos y el ser humano, es lo que conformamos nosotros el sistema contable. Este sistema contable tiene, por supuesto, un objetivo: generar información sobre el patrimonio de un ente y sobre las variaciones que lo afectan. Este es el objetivo más técnico, porque recuerden que nosotros dijimos que la contabilidad como objetivo tiene esto, pero ¿para qué? Para controlar, para tomar decisiones hacia el futuro, ¿sí?, para controlar la gestión de un ente. Entonces, esta es la parte técnica de ese objetivo. Entonces, dijimos que el sistema contable tiene toda esta serie de elementos, pero como dijimos en la diapositiva anterior, todo sistema, y específicamente los sistemas de información, involucran a todos estos elementos a través de un proceso: entrada, procesamiento y salida. Vamos a estudiar entonces este sistema contable a través del proceso contable específicamente. El proceso contable entonces es un elemento imprescindible del sistema contable. Dentro de ese proceso contable vamos a encontrar todos los elementos que vimos recién. ¿Cuál, en qué, cómo se constituye este proceso contable? Tenemos una captación de los datos, un proceso propiamente dicho y la emisión de la información a través de los informes. ¿Qué captamos? Los hechos económicos y sus variaciones patrimoniales. ¿Qué procesamos? Hacemos la transformación de esos datos en información. Pero después hay que comunicarlo en un lenguaje entendible, en un formato entendible. Y es a través de los informes, que será para usuarios internos como para usuarios externos. ¿Cuál era entonces la primera etapa del proceso contable? La captación. ¿Y qué dijimos? La captación ¿de qué? De los hechos económicos y sus variaciones patrimoniales. O sea, un hecho económico es un elemento esencial del sistema contable. Si no hay hechos económicos, no hay captación. ¿Cuál es el soporte de entrada de estos hechos económicos? En términos generales, los comprobantes. Pero recordemos que hay hechos económicos, los no transaccionales, que no tienen comprobantes. Habrá que buscar la forma de
eh, sustentarlos como para que puedan ser captados. ¿Se acuerdan los ejemplos de un robo, de las inundaciones, ¿sí? Entonces, habrá que buscar de qué forma comprobamos, ¿sí? Básicamente, o sea, sabemos que existió, pero ahí el problema reside, ¿sí? En el gran problema que habíamos dicho en la unidad uno eh, de la contabilidad. ¿Cuál era el gran problema? Había tres problemas. La, el reconocimiento o captación, ¿sí? De los hechos económicos, la medición y la presentación o exposición de la información. Bien, la medición es el más grande. Entonces, cuando hay un hecho económico, lo que nosotros queremos ver es cuál es el impacto que ese hecho económico genera en el patrimonio. Cuando son hechos transaccionales tenemos los comprobantes. Cuando son hechos no transaccionales sabemos que existieron, pero tenemos que buscar la forma de comprobar cuál es el impacto. Nos vamos a basar específicamente, sí, en los hechos transaccionales en principio. Después vamos a ver qué pasa con los transaccionales. Entonces, cuando son hechos transaccionales, habrá comprobantes, que podrán ser formularios o no formularios. Cada vez hay menos no formularios que formularios, eso es cierto. Estos son los que conforman nuestro soporte de entrada, el primer elemento que habíamos visto en la descripción del sistema contable. El proceso propiamente dicho corresponde a justamente la parte central del sistema. Y en esto tenemos justamente tareas, actividades específicas, que es la de clasificar. Vamos a clasificar de alguna forma esos comprobantes. Vamos a clasificar los hechos económicos que se producen. Calcular. Hasta ahora nosotros no hicimos muchos cálculos, pero tuvimos que ver si algunas cuestiones numéricas. Registrar. Ahora vamos a decir, cada vez que nosotros anotamos esas variaciones patrimoniales, vamos a decir que registramos. Almacenar. En algún lado tienen que estar. Recuerden que ustedes tuvieron que hacer una tarea en la que tenían que decir cuál era la estructura patrimonial y cuál era el resultado. Entonces, en algún lado tuvieron que anotar. Entonces vamos a sistematizar esas anotaciones y controlar. Al final, ¿sí? La ecuación tenía que ser una igualdad. Esa es una forma de control. Todas estas operaciones son operaciones básicas de la contabilidad, ¿sí? Transforman los datos en información. Y para esta transformación necesitamos las herramientas fundamentales de la contabilidad, que son las cuentas contables y los registros. Y una técnica específica para la registración, que es la técnica de la partida doble, que es el sistema que generalizó, que escribió este monje del que hablábamos hace un rato. A estos cuentas, registros y técnica de la partida doble son los elementos del sistema contable que justamente son los soportes de registración, almacenamiento y técnicas de registración. O sea, acá tenemos otros elementos del sistema contable. Por último, la información cuando ya está procesada hay que comunicarla. Recuerden en la definición de información, tiene que ser comunicada en un formato entendible. Pero tenemos usuarios externos y usuarios internos. Cuando los usuarios son externos, o sea, cuando cualquier persona fuera del ente económico puede tomar eh, decisiones en base a la información de ese ente, en ese caso los informes en nuestro país se conocen como estados contables y se llaman normalizados porque existen normas específicas para su confección. En otros países, en términos generales e internacionalmente, estos informes se llaman estados financieros o informes financieros, por el carácter predominante de lo financiero de la información contable. Cuando los usuarios son internos, no es necesario tener normas de su confección. Entonces, cada ente puede realizarlos de forma que quiera, en base, por supuesto, a los productos de este proceso contable.
O sea que las técnicas de registración, las cuentas, los registros, todo eso sigue existiendo, ¿sí? Vamos a analizar la primera etapa de este proceso contable, que es la captación. Cuando nosotros hablamos de la captación, ¿qué decimos? ¿Qué estamos captando? Estamos captando hechos económicos, ¿sí? El primer gran elemento que necesitamos nosotros del sistema contable. Si no hay hechos económicos, no hay proceso. Para esto nos vamos a servir de documentos comerciales. Fíjense que yo los puse enfrentados, o sea, documentos comerciales con comprobantes, ¿sí? Hay documentos comerciales, hay comprobantes. ¿Son sinónimos? Si están enfrentados, da la idea que no. ¿Por qué? Porque el concepto de documentos comerciales es mucho más abarcativo que el de comprobantes. Nosotros podíamos, recuerden que en clase habíamos hecho algunas discusiones, ¿sí? ¿Un cheque es un comprobante? Yo tengo un cheque, dijimos que el cheque era una orden de pago. Pero en el cheque, ¿me está diciendo por qué estoy pagando o estoy cobrando? No. En cambio, cuando nosotros tenemos un comprobante, me queda detallada, o sea, podemos deducir y queda bien detallada la calidad de la información acerca de una operación, de un hecho económico. Entonces, el comprobante es un documento comercial que permite respaldar la existencia de un hecho económico. Los documentos comerciales, entonces, que sirven para respaldar la existencia de un hecho económico, son conocidos como comprobantes. Y estos comprobantes pueden ser formularios o no formularios. Esta es una división clásica. Cada vez se está absorbiendo más eh, esta, esta distinción hacia los formularios y cada vez hay menos no formularios. Por ejemplo, nosotros tenemos acá, esta es una eh, figura que representa una factura, ¿sí? En esta factura fíjense que hay un membrete que dice la librería Sociedad Anónima, los Aromos 523 Córdoba. Después hay apellido y nombre que es la oficina SRL, ¿sí? Que es el destinatario, ¿sí? Entonces, eh, y fíjense que luego abajo dice condiciones de venta, contado y cuenta corriente. Tiene la factura, tiene un número, tiene una fecha, hay detalles, ¿sí? Cuando yo tengo esto, cuando nosotros tenemos esto, ¿sí? ¿Qué podemos decir? Si es una factura, si es el original, será qué operación. Y si es el duplicado, será qué operación. ¿Está? Recordar lo que vimos, ¿sí? En las clases. Entonces acá tenemos un comprobante formulario. ¿Por qué decimos que es formulario? Porque respetan una fórmula de confección. Fíjense, todas las facturas que tengan este formato van a tener una medida específica. Tendrán eh, un membrete, un destinatario, el título, un número correlativo, consecutivo, una fecha, condiciones, eh, también un detalle, ¿sí? Y espacio final para la comunicación final de los valores. Todas las facturas tienen el mismo formato, por lo tanto, por eso se llaman formularios. En la actualidad ya casi no existen las facturas impresas, sino que en la actualidad casi todas las facturas ya son de carácter electrónico. Entonces, ¿por qué decimos que son formularios si no llenamos nada? Porque hay un programa que respeta las mismas condiciones y todas las facturas emitidas con esos programas salen con la misma forma. Entonces, por eso es que los denominamos formularios. Siempre, siempre, siempre eh, nosotros tenemos un formulario, ¿sí? Cuando está vacío, ¿sí? Pero si a ello le agregamos los datos, ¿sí? Entonces
se convierte en un comprobante. ¿Y cuál es la regla básica? El emisor entrega al receptor el original, siempre. Y el emisor se queda con el duplicado. Esta es la regla básica, ¿sí? Pensemos en una factura. En la factura, ¿quién emite la factura? El comerciante que vende. Entonces, emite el original, se queda con el duplicado y emite con el original para el cliente, que es el comprador, que se queda con el original. ¿Sí? Pensemos en un recibo. El comprobante recibo, en general esos por ahí pueden encontrar sí, recibos hechos escritos, ¿sí? Por ahí no hay tantos electrónicos, aunque cada vez hay más. También, ¿quién recibe? Recibe el que cobra, ¿sí? Entonces, el que cobra es el emisor. Emite al receptor, que es quien paga, y entrega el original. Y el emisor se queda con el duplicado, ¿sí? Así vamos a ir viendo los distintos comprobantes. Los comprobantes cumplen una función esencial para la contabilidad, ya que justamente son los que respaldan la existencia de un hecho económico y por lo tanto permiten captar ese hecho y transformar los datos que están dentro de ese comprobante en un lenguaje contable. Eh, esta parte justamente de la transformación es lo que vamos a ver en la próxima entrega, que tiene que ver con el análisis del proceso propiamente dicho. Pero también cumplen una función legal sumamente importante, ya que ante cualquier problema, si nosotros tenemos el comprobante, podemos defender nuestros derechos o ejercer nuestros derechos. Supongan ustedes que les llega una notificación de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada que dice que deben dos facturas. Ustedes tienen la factura, si la pagaron directamente en la sociedad cooperativa tendrán un sello de pagado. Y si lo pagaron como la mayoría de las cosas que se hacen ahora se pagan online, o sea, se pagan a través de una computadora, ¿sí? Ustedes entraron a Pago Mis Cuentas o al portal del banco en el que ustedes tienen la caja de ahorro, la cuenta corriente bancaria, ¿sí? Y ahí se emite un comprobante. ¿Qué hacen? Imprimen ese comprobante, se presentan en la sociedad cooperativa diciendo, no, yo tengo mi comprobante de pago, ¿sí? Entonces, es también una función legal, ¿sí? Porque si ellos dicen, bueno, si no, iniciaremos acciones judiciales, ¿sí? Ustedes dicen, no, yo tengo mis comprobantes, ¿ya? Entonces, sirven para respaldar legalmente la existencia también de un hecho económico. Bien, hasta acá llegamos con esta primera parte. Para ejercitar esta primera parte, les vamos a pedir que se fijen en el material que está en la guía de trabajos complementaria, ¿sí? Ahí tienen, en el cronograma también tienen detallados cuáles son los em, prácticos que pueden tomar de esta guía complementaria. Y bueno, cualquier duda que tengan, cualquier consulta que tengan, ¿sí? Ya saben que la pueden socializar entre ustedes en el foro de consultas. En los foros también, en la primera parte del aula virtual, ustedes van a ver que se habilitó un espacio nuevo que es glosario de términos contables, ¿sí? ¿Qué es un glosario? Quizás también eso tendrán ustedes que buscar qué es un glosario, ¿sí? A ver, ustedes se van a enfrentar ante términos, ¿sí? Que no van a conocer. Así como en estas 3 semanas de clases que estuvimos, se enfrentaron a un montón de términos que no conocían, pero los discutíamos en clase porque era en forma presencial. En este caso, vamos a utilizar esta herramienta de la virtualidad que es para justamente cuando ustedes se encuentren algún término que no conocen, lo buscan, ¿sí? Lo googlean, ¿sí? Para eso sirve la tecnología y eh, suben una palabra
y suben una definición. Nosotros vamos a estar controlando que las definiciones estén acordes a lo que nosotros utilizamos, ¿sí? Específicamente, fíjense siempre que entren en internet de tener cuidado con las fuentes, ¿sí? Traten que las fuentes sean nacionales, eh, por lo menos por ahora, ¿sí? Más adelante, ustedes ya podrán explorar, cuando tengan bien afianzados los conceptos, podrán explorar otras fuentes con otras terminologías y otros léxicos. Así que bueno, nada, hay que seguir estudiando. Ya saben que estudiar no es solamente repetir PowerPoint y repetir lo poco que yo dije, porque realmente dije muy poco, sino que hay que leer. En el cronograma ustedes tienen, el cronograma que subió Néstor, tienen ustedes ahí bien detallados, ¿sí? Por fecha, ¿sí? Que vamos a hacer vamos, vamos a ir subiendo los materiales para que por fecha vayan ustedes estudiando. Y tienen los conceptos que vamos y los temas que se van a estudiar, la bibliografía con la que ustedes van a complementar y los trabajos prácticos que ustedes que tienen para hacer, ¿sí? O sea, para esta primera parte, específicamente, la guía de trabajos complementarios. Ya cuando pasemos a la segunda parte de la segunda, tercera y cuarta parte de estas entregas, ahí nos vamos a ir al seguimiento de sobre ruedas SRL. Bueno, nada más por ahora y seguimos en contacto.